A ver. Ausolan. Vale. Lo que vengo a contar es un poco el trabajo que desarrollamos durante más o menos 5 años en Ausolan y Quimena. Estuvimos desde 2011 al 2015 y en esos 5 años estuvimos haciendo topaquetas por toda Euskal Herria con diferentes temas: educación, energía, vivienda, irse a sea raro, Chillates, me está haciendo raro hablar en castellano ahora. Bueno, sobre diferentes temas. Entonces, en ese proceso vimos que era muy importante diferenciar los campos eremuak. Eremuak eran como diferentes campos, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue, definimos esto que le llamamos un mandala. Un mandala, 3 círculos. Esto lo podéis ver en internet, está en la web Revolución Integral, porque los de la web Revolución Integral, en un encuentro posterior que se hizo en Madrid, me pidieron que hiciera un artículo sobre algo que yo había contado así un poco deslavazado. Me dijeron, si nos hacen un artículo y tal, lo metemos en el libro del encuentro. Entonces escribir este artículo no solo lo escribí yo, sino que lo escribí con la colaboración de Gaby Balín, concretamente, de Gabriel Balín, de Ausolan y Quimena. Y bueno, hay partes que las ha escrito él. Entonces, en este artículo, que podéis ver en la web Revolución Integral, lo que planteábamos era como 3 círculos concéntricos, 3 áreas, espacios, ¿no? Que era importante diferenciar, saber en cada momento dónde estábamos. Entonces tenemos como el semáforo, los colores del semáforo, tenemos la zona roja, que es la zona roja de peligro. Estamos hablando de no la zona roja, esta roja revolucionaria combativa. Ahora estoy usando la simbología del semáforo, ¿vale? Zona roja de peligro, que es la zona del sistema mercado-estado. Ahí está el mercado y ahí está el estado, ¿vale? Luego tenemos la zona naranja, que es la zona del trueque, que es un poquito resbalosa, porque el trueque es ¿y tú qué me das? Porque si tú no me das nada, entonces no hay trueque. Y entonces, por la economía feminista, ya sabemos que hay un montón de necesidades que no se satisfacerían en el trueque, porque hay muchos momentos en nuestra vida que no tenemos nada para dar, nada comprable, diríamos, o trucable, ¿eh? Hay momentos en los que estamos enfermas o enfermos y estás de bajón y no tienes energía para nada, ¿sí? Y ahí no estás para dar nada posiblemente, estás para que te den, pero no para dar en ese momento. Con lo cual, con el ¿y tú que me das ese?, pues la cosa se queda un poco condicionada en ese momento. Entonces, teníamos la zona verde, que es la zona interesante, que es la propuesta con la que yo vengo, que es la zona del comunal. Que no estamos inventando la rueda, porque esto ya está inventado, porque es un poco lo que mencionaba antes, que cuando cae el Imperio Romano, a ver, de historia sé muy poco. Siempre digo que no soy del servicio de documentación y que tengo poca memoria y todo me queda así como con 4 imágenes, pero me han servido para llegar hasta ahora, que ya vamos viendo por el camino todos esos que eran súper revolucionarios y que iban diciendo, ¿qué cosas dice esta? ¿No? Como, es curioso eso, es como nos estamos revalorizando, porque hemos pasado de ser frikis, que yo siempre lo he escrito con 2 es, fre-e-ki, libremente, ¿no? Hemos pasado de frikis a que es casi con los únicos con los que se puede hablar, porque el resto está abducido por la versión oficial. Bueno, pues entonces, en esta zona verde es la zona del comunal que, ya me he perdido, lo que está diciendo es que cuando cae el Imperio Romano ya hicimos esto, que es reorganizar el comunal, porque el comunal es lo veresco, o sea, lo natural es el comunal. Vale, ¿cuál es la clave del comunal? Esto quiero que quede claro, porque yo creo que hay mucha gente que esto lo confunde. La cuestión de la propiedad, es muy importante la cuestión de la propiedad.
La propiedad la trae el derecho romano, que es la maté porque era mía. O otro ejemplo sería, esta casa es mía y si quiero le doy fuego. Eso en nuestra cultura, en la nuestra Beresco de casa, es inconcebible. ¿Cómo que esta casa es mía y si quiero le doy fuego? Eso es una persona que no está bien de la cabeza. Entonces, ¿cuál es lo que para el derecho romano es la propiedad? Para nuestra cultura beresco, jatorrisco, nuestra cultura originaria de sentido común de cualquier casa del mundo, me atrevería a decir, no conozco todas las casas del mundo, pero me atrevería a decir que en cualquier casa del mundo, si hay un sentido común y si hay una madre, una ama, checo amaori, es inconcebible, esta casa es mía y si quiero le doy fuego. Eso es una persona que no está en su sano juicio, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería lo nuestro? Nuestro concepto es el concepto jabetasune emon, que en castellano lo podríamos traducir como atender. O sea, el prestigio, diríamos, el prestigio social o la autoestima de la que hablaba Miquel. La autoestima en el derecho romano, en el sistema mercado-estado, se consigue a base de propiedades, de poseer. Cuanto más posees, cuanto más propiedades acumulas, más prestigio tienes, más autoestima tienes en el sistema mercado-estado, y sin embargo, en el comunal no es cuanto más tienes, es cuanto más atiendes. Fíjate esa persona, la capacidad que tiene 4 hijos y además es capaz de ir y dar y saca tiempo para esto y para lo otro. ¿Me explico? De ahí viene el prestigio y la autoestima en el comunal. Jabetasune emon. Esto yo se lo aprendí a nuestra madre, porque un día que estábamos cortando zarzas ahí en la vuelta del caserío, las zarzas y las ortijas y tal y cual, cuando terminamos, dijo, sikerain be, emon zegu jabetasune etzebu eltieri. Y terminó en castellano. Que se sepa que tiene dueño. Terminó la frase en castellano. Y esta sería para mí la idea del comunal. O sea, esa casa, si tú cuidas tu casa, es perfecto. Y es perfecto que se la dejes a tus hijos, o a tus sobrinos, o a quien tú quieras. Porque tú le vas a dejar a alguien que va a seguir cuidando la casa. No hay ningún problema con la propiedad, ninguno. Que tú tengas la propiedad de la casa y que transmitas esa propiedad a tus herederos, los que tú has pensado que son los que van a cuidar bien de esa casa. Ningún problema con la propiedad. Ahora bien, aunque seas un ocupa, si tú estás de ocupa y le das fuego o has echado allí se te ha caído allí una botella de aceite o lo que sea y no has limpiado, pues eso no, eso es inconcebible para nosotros. ¿Me explico? ¿Entendéis la diferencia? Jabetasune emon es atender y va con el verbo dar, mientras que la propiedad viene con el verbo tomar, que es tomar, robar, saquear, expropiar. Es algo pasivo. Tú puedes almacenar las escrituras de un montón de propiedades, las metes en la caja fuerte del banco y allí estás, y no haces nada con eso. ¿Entendéis? Es un concepto pasivo, mientras que el concepto de jabetasune emon, el concepto de atender, es un concepto activo. Tú tienes más prestigio social y tienes más autoestima personal en la medida en que tú eres capaz de atender. Vale, esto lo voy a enlazar con una palabra que para mí es clave, que es la palabra burujabe, burujabetza. Es una palabra que enlaza tanto lo social político como lo personal. En el desarrollo personal es una suerte porque lo que se ve en el movimiento de los micelios, por referirnos a este movimiento en concreto, lo que se ve es que hay mucha más gente con un desarrollo personal, con un trabajo personal de años ya hecho. Hay bastante gente que ha hecho meditación o que medita y es como somos los beresis de cada casa, ¿no? que hemos ido haciendo caminos beresis. Cada quien ha ido haciendo su camino y ha ido en su proceso personal, muchas veces ha estado trabajando pues como de una forma como, no sé,
más aislada, porque no era fácil encontrar gente de tu onda, ¿no? Es un poco eso lo que se está viendo, y es un poco, yo tengo la sensación de que es como la vanguardia de ese movimiento de la era de Acuario, que es la que toca ahora, que ya hemos entrado, pero ahora estamos pasando este rato así como de convulso, ¿no? de Plutón con Urano, con hay un lío ahora, ¿no? Que hay que pasar. Hace poco en un encuentro que organizamos en el Micelio de Terapeutas, hacemos unos encuentros que se llama de sanación, pues un poco como para juntarnos y reconfortarnos y sanarnos y eso, ir sacando pues todo lo que llevamos en la mochila, ¿no? Y un poco ir aligerando esa mochila. Entonces teníamos un astrólogo, Sergio Yerga, que nos contaba que estamos en un momento muy delicado, muy de Marte, muy de mucho peligro de entrar en polarización, ¿no? Y posiblemente es lo que pretenden, que entremos en conflicto, en caos, pero el caos no nos conviene para nada, porque en el caos siempre pierde el pueblo. Entonces, el caos no nos conviene para nada. Sí que es un momento como de acelerar, eso parece que trae Urano, que trae la aceleración de los procesos, y Plutón lo que decía es, o esto lo escuché de otro lado, que es como un río de lava que se lleva todo lo que no vale, se lo lleva, y a finales de noviembre como que empieza la cosa como a tranquilizarse de un poco lo que realmente valía, pues es como que se vuelve a reconciliar, y lo que no valía, pues eso ya se va, ¿eh? Y decía también que es muy importante el 21 de diciembre, que es como un poco, de aquí al 21 de diciembre es donde ahí se sella, es como sembrar, ¿no? Ahí haces la siembra, y lo que se ha sembrado de aquí a entonces es un poco lo que luego en el tiempo nos va a dar frutos, aunque hasta el 2023 o así va a ser unos tiempos un poco convulsos. Y la frase que nos decía al final era: no lo paséis solos y solas. O sea que, pues es que ricasco por haber organizado esto hoy. Bueno, el artículo está aquí, lo podéis mirar en la web, y lo que hacemos es 3 necesidades básicas. Yo, como soy checoandre, ama de casa y madre de 4 criaturas, pues ya sé mucho de economía, mucho. Y de economía sé que hay que poner comida todos los días, que todo el mundo tiene que dormir bien, descansar, porque si no duermes bien, al día siguiente no estás bien, y si en 3 días no duermes, encima se te va la olla, con lo cual ya la hemos rematado del todo. Y luego lo que hace falta es, a ver, esto se entiende en euskera, es como mucho más mantra, es jan, lo eta lagunek. Lagunak. Jan, lo eta lagunak. Hori da ondo bizitzeko behar duguna. Esto es lo que hace falta para vivir bien, una buena vida de calidad, ¿eh? Jan, hay que comer todos los días, o sea, comida, lo, alojamiento. No importa tanto si es un adosal de 3 plantas con bodega y camarote y no sé qué, tal, o es un cuarto compartido. Lo que importa es descansar bien, ¿eh? Aquí tenemos, después, lo que hicimos fue, pues la gente nos decía, sí, sí, eso muy bonito, pero eso, ¿cómo se hace? Entonces, preparamos, termino con esto y paso atrás, ¿vale? Porque esto es muy práctico y sería interesante que quedarais otro día igual a hacer un taller ya como más práctico, porque, bueno, pues ha ido la cosa como de otra manera. Entonces, jan, lo eta lagunak, y en el lagunak, en euskera, lagunak tiene las 2 acepciones. El lagunak tiene muchas acepciones. Por ejemplo, la pregunta sería, ¿sema lagun etorri gara gaur? En euskera, fijaros qué bonito, es muy potente, el euskera es muy potente. Fijaros que el punto de partida es, en castellano lo traduciríamos, realmente es cuántas personas hemos venido hoy, pero es un personas con la connotación de cuántos amigos y amigas hemos venido hoy. O sea, es como que de entrada todos somos amigos mientras no se demuestre lo contrario. Es un punto de partida muy interesante, ¿sí? Entonces ya voy a aprovechar para hacer otra mención de algo que me parece muy importante. En este centro veis que hay un circulito blanco. Aquí en este circulito blanco lo que representamos es norbera, cada quien. Porque no hay nada colectivo que no se... Todo lo colectivo tiene su base en personas. Todo pasa por la subjetividad de cada una de las personas, ¿sí? Entonces, es muy diferente. Esto
esto es un aviso a navegantes en este momento, es muy importante que nos coloquemos como sujetos de la historia en este momento. Si nos colocamos como sujetos de la historia, vamos a poder hacer algo épico. Eso es lo que necesitamos hacer en este momento, algo épico. Tenemos toda una cuadrilla de psicópatas ahí fuera, con mucho poder, y un montón de gente que está abducida, narcotizada, que no sabe, se cree la versión oficial porque como no se la crean, se les rompe toda la regla que han traído hasta ahora. Pero de eso no nos tenemos que encargar nosotros, porque de eso ya va ellos. En su momento, cuando estaba Rajoy, era como Rajoy hacía mucho más por esto que nosotros, porque como venía los recortes, o sea, esto hace 10 años, 10 años no, hace 5 años, cuando escribí el artículo y dibujamos el mandala y tal, hace 5 años era como Heidi, ¿no sabes? Heidi que baja las montañas y dices, ¿qué nos cuentas? Hace 5 años. Pero ahora es como, alguien tiene un plan, porque no hay plan. Y esto es un plan, que no es nada nuevo, porque esto ya lo hicimos cuando se descompuso el Imperio Romano. ¿Sí? Ya lo hicimos. Lo que hicimos fue reorganizar el comunal. Es lo que tenemos que volver a hacer ahora. Hago un pequeño paréntesis. En Semana Santa, del 1 al 4 de abril, tenemos previsto hacer un encuentro sobre el comunal en Sciordi. En Sciordi tenemos un buen sitio para hacer encuentros, muy buena gente, y vamos a hacer un encuentro sobre el comunal, para que sepamos bien qué es el comunal, porque tenemos la suerte de que todavía en Navarra, en Castilla, en muchos sitios, todavía queda mucho comunal, en muchas tierras comunales. No voy a entrar en ese tema, pero es muy interesante el tema del comunal, de analizar lo que ha sido, lo que es, lo que todavía queda de comunal y cómo la privatización del comunal ha sido ilegítima. Lo mismo que decían los de Podemos, ¿acordáis? Que decían al principio, la deuda externa es ilegítima. ¿Os acordáis? Y joder, se entendía perfectamente. Dice, claro, si nosotros no hemos firmado ningún crédito de esos, los han firmado todos los presidentes estos del gobierno que son unos vendidos, pues oye, pues que ya pagarán ellos, es ilegítima esa deuda externa. Pues con el comunal lo mismo, el comunal por definición no se puede vender, por definición. La legislación del derecho pirenaico, digamos, del derecho consuetudinario, que luego vienen los fueros, que es la continuación escrita de lo que es el derecho de usos y costumbres, pues no se podía vender el comunal. Por lo tanto, toda la privatización que se ha hecho del comunal es ilegítima. Por lo tanto, ya nos tenemos que plantear que eso hay que revertir el comunal. Así como idea general. Vale, entonces teníamos que hay que resolver estas 3 necesidades de Han, hay que comer todos los días, Lo, hay que descansar bien, eta lagunak, que son afectos, arremanak gogoa piztu, la alegría de vivir, viene del arremán. Tú estás en casa sola un día porque lo has elegido y estás encantada, pero ya cuando es un confitamiento, que dice una amiga que es muy importante esto, muy importante, porque nos tenemos que poner como sujetos de la historia, no como víctimas de esta cuadrilla de psicópatas, ¿vale? Esto es importante. Igual me salto un poco esta parte y me voy ahí, porque igual es como que podría ser mi aportación, ¿no? Como algo que yo digo que no dice mucha gente. No nos puede suceder nada, hipótesis, es mi hipótesis. Es la hipótesis con la que yo trabajo en otro método que se llama Resonance Repatterning, transformación de patrones de resonancia. Hay un vídeo en internet de una entrevista que me hicieron en ETV, me hizo David Barbero, hizo una entrevista en 2008 en la que explico un poco en qué consiste el método y demás. Entonces, la hipótesis de partida de este método es: todo en el universo es vibración, todo. El metal vibra, la madera vibra, todo vibra, los colores. Si vemos color azul es porque está vibrando a 300 trillones de ciclos por segundo, por decir algo. Pero si en vez de azul estoy viendo verde, es porque aquello no está vibrando a 300, está vibrando a 350 trillones de ciclos por segundo. Ya he dicho que no sé mucho, no soy del servicio de documentación, pero por ahí va la cosa. Todo vibra en el universo. Entonces, si esto nos está pasando aquí y ahora, en este momento de la historia, es porque de alguna manera hemos elegido venir en este momento de la historia y nos lo hemos pedido. No conscientemente,
pero nos lo hemos pedido inconscientemente. Por lo tanto, ¿cuál es la manera de salir de esta situación? ¿O cuál es la manera de salir? Siempre salimos muriéndonos. O sea, eso no sé si sabíais, pero ¡vamos a morir todos! Pues sí, es verdad. Vamos a morir todos. Eso no es una novedad y vamos a morir de todas maneras, vamos a morir de todas maneras. La cuestión es, en el rato este que estamos aquí, ¿vamos a estar como víctimas de una cuadrilla de psicópatas o vamos a estar como sujetos de la historia que hemos elegido venir en este momento de la historia y vamos a hacer nuestra aportación única e irrepetible, siendo beresis como somos cada uno y cada una? Es un poco la decisión que hay que tomar, porque una vez que te colocas ahí en sujeto de la historia, pues ya es que lo llevas mucho mejor, como ya con alegría, ¿no? Es como... Pues bueno, a ver ahora lo que viene. Sí, en el fondo sí es cierto que tú has elegido estar aquí, como si no te haces cargo de tu responsabilidad. No Eso es. tu responsabilidad, pero tu coherencia, ¿no? Eso es, y entonces tu vida tiene un sentido. Y si tu vida tiene un sentido, ya esto lo llevas de otra manera. Pues eso es Guru Jabe. Guru Jabe literalmente, Jabetu en euskera. No sé si os habéis dado cuenta, pero en euskera el tú, el jabet tú, ¿no? O gorritu, enrojecer. Alguien que se pone, ay, qué vergüenza, me he puesto roja, ¿no? Gorritu. Pues ese gorritu en inglés sería to, gory. En inglés los verbos llevan el tú por delante, ¿no? A ver, esto no es una broma, yo de esto mucho no sé, pero estoy aquí vacilando un poco, ¿eh? El to, gory, sería gorri tú. Gorri, rojo. Estoy haciendo una broma. Digo que en euskera, lo que en inglés el verbo va con el tú por delante, pues en euskera muchos verbos los hacemos con el tú por detrás. ¿Vale? Gorri tú. Vale, entonces, jabe tú es darse cuenta, conciencia. ¿Vale? Eta jabetu, jabetus, jabe egin, es hacerte dueño o dueña de algo. O sea, es el proceso de la conciencia, es el viaje de la conciencia. Primero te das cuenta hacia adentro y luego te haces dueño, dueña hacia afuera. ¿Sí? Es el viaje de la conciencia. O sea, el despertar de la conciencia lo usamos lo mismo en el ambiente del desarrollo personal, espiritual, etcétera, y en el ambiente político, social, etcétera. Jabetu, Guru Jabe. Venga, mutilak, urrenarte, bai. Apa bastan ahí. Vale, os voy a repartir unas hojas. Bueno, que se le lleve solo quien va a dar jabetasun al mandala, ¿vale? Quien se lo va a olvidar aquí, que no lo coja, ¿vale? Vamos a empezar a funcionar ya como se debe. Ahí estamos. Entonces, tenemos algunos en castellano y la mayoría en euskera. O sea que quien no sepa euskera puede coger de aquí. Vale. Pero dale solo a quien le va a dar jabetasun, ¿eh? Tori. Vale, y no sé cómo andamos de tiempo, tampoco me quiero enrollar mucho, que bastante he hablado ya. ¿Cómo vamos de tiempo? Solo de Okagu. Zer da? Eta zertan bukatu dugu? Vale. Vale, entonces igual pasamos a una fase como más interactiva. Vale, más o menos habéis entendido. Yo creo que echarle un vistazo al mandala en la parte de colorines ahora, ¿eh? En la parte del mandala. A ver si tenéis alguna pregunta, alguna cosa que... Y eso, un minuto miramos el mandala y luego comentamos sobre el mandala. Y luego ya iremos a la parte de atrás, pero ahora solo en la parte de los colores.
Vale, ¿se entiende? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Os veis ahí cómo encima del mercado y del Estado están los cromos. Los cromos. Tenemos el cromo dinero y el cromo voto. Yo suelo decir que nuestros antepasadas y antepasados que vivían... Bueno, esto también es muy importante, a ver. La vida se vive por instantes. La vida se vive por instantes. Yo no puedo vivir el instante de hace un instante. Ese ya no lo puedo vivir. Lo podré recordar. Y lo recordaré mejor o peor, porque encima pasó aquello. No, que no pasó. O sea, la memoria también nos juega ahí como, ¿no? Entonces, vivir, con mayúsculas de vivir, solo puedo vivir este instante. Los anteriores ya no, esos días ya no se pueden vivir. Y los que van a venir, los futuros, vete a saber, ¿eh? Entonces, tengo una canción hecha, también hago música. Tengo 4 hijos y 4 discos. 4 discos que no conoce nadie, ¿eh? Pero eres muy buena, yo sé. Pero a mis hijos les digo que soy una mujer muy rica con muy poco dinero. Muy rica, porque la vida, la verdad es que la estoy disfrutando a tope. Vale, entonces, tengo una canción hecha. ¿Ah? ¿Por qué he dicho eso? Por algo dicho. Bueno, ya me acordaré. Vale, entonces tenemos nuestros antepasados y antepasadas que mayormente vivían los instantes, la mayor parte de los instantes los vivían en el comunal, nos hubieran dado de collejas viéndonos en este tiempo. Dice, pero estos, ¿qué se han pensado? Meten un cromo en una caja de zapatos y creen que eso va a funcionar 4 años. ¿Entendéis un poco la lógica? O sea, nuestros antepasados y antepasados, por ejemplo, en Sakana, hay unas ordenanzas de Sakana, no sé, la Burunda, por ahí, que dice, bueno, a partir de ahora, 1500 y pico, dice, a partir de ahora vamos a reunirnos una vez cada 2 meses. Creo que antes que eso se reunían una vez al mes. Las anteiglesias, y Barranquelu es una anteiglesia. La anteiglesia de Barranquelu, pues no sé cada cuánto tiempo se reunían, pero igual se reunían una vez al mes. Entonces, ese día, o sea, un día del mes lo dedicaban al comunal, a verlo, a lo que tenían. Que no tenían solo, como tenemos ahora, que quedan tierras comunales, normalmente las peores, las más escarpadas, no sé qué, eso es lo que quedan ahora, porque todo lo demás ya lo han privatizado, ¿no? Con las desamortizaciones y con todo eso fueron privatizando el comunal. Entonces, ahora comunales solo hay pastos y bosques, pero antes había molinos, ferrerías, un montón de cosas. Por aquí tengo el apunte. Voy a leer. Esta es la propuesta la propuesta de plan de trabajo para el grupo, para el encuentro de Semana Santa, para el encuentro que va a ser en Semana Santa. A ver, que está en el tren. Dice, hay que rechazar la idea de que el comunal eran tierras y bosques nada más. No, la economía comunal, comunitaria, incluía una parte decisiva de la artesanía, talleres, fábricas, minas, molinos, ferrerías, mesones, hospitales, rebaños, pesquerías, etc. Si es que es mucho más lógico. En fin, ahora mismo ya tenemos mucho de todo. Por ejemplo, ropa. ¿Cuánta ropa necesitamos fabricar ahora? Si es que nos sobra. Yo con lo que tengo en el armario no me lo voy a poder... O sea, me voy a morir y esa ropa no va a estar así. Todavía va a servir para alguien más. Tenemos ya mucho de todo. Entonces, ya veis cómo voy hablando, ¿no? Saltando de una rama a otra. Pero, sí, ¿no? Y me seguís y yo me lo paso bien, no sé si vosotros, pero yo me lo estoy pasando bien. Vale, entonces había dicho que los antepasados nos hubieran dado de collejas porque eso no es que es una urna, no es una chistera, que echas un cromo y ocurre un milagro y en 4 años todo funciona. O sea, ellas y ellos se reunían
una vez al mes para hablar de qué pasa con el puente, que hay que arreglar esto, el molino que tiene problemas, la crecida del río que ha traído no sé qué, hay que resolver esto, hay que resolver lo otro, y nosotros, o sea, eso un día al mes dedicado a eso, entre que vas, la reunión del batzarre, es el batzarre A, B, C, para que se nos olvide, para que no se nos olvide, para recordarlo fácil, A, B, C, Auzolan Batzarre Comunal, los tres pilares del derecho pirenaico, que es el nuestro, no el derecho romano, que es el que trajeron los psicópatas que venían a robar. ¿Veis? Fácil, ¿eh? Sencillo. 4 cosas que, eso, la mente amueblada de una forma sencilla. Vale, esto también es muy importante. La lógica. Esto el otro día trataba de explicarle a Teresa. En el comunal es guk geuk, nosotros mismos. Nosotros, no me gusta mucho, pero es la que me sale, es lo de nosotros nos lo guisamos, nosotros nos lo comemos. No me gusta mucho la expresión, es un poquito, pero va por ahí la cosa, es nos organizamos para resolver lo que tenemos que resolver, ¿vale? Mientras que, bueno, ya he dicho lo del trueque, ya he dicho que es y tú que me das, que es un poquito resbaloso y muchas veces nos dejaría pues sin resolver las necesidades. Y luego tenemos el mercado-estado, que eso está claro, que es hay que sacarle algo a alguien. En euskera es muy bonito, es zer norinork atera. Hay que sacarle algo a alguien, porque si no eres un tonto. Yo he ido al mercado con pan, teníamos un tiempo del 85 al 89, tuvimos una panadería artesana y he venido al kilómetro con la furgoneta llena de panes y como en Guipúzcoa sí que había pan los domingos, que en Vizcaya no, pero en Guipúzcoa sí, pues no vendimos nada. Y un disgusto, porque te vas con una cara de gilipollas, con toda la furgoneta llena de panes artesanos, que has estado toda la noche trabajando, pan integral, pan de baserri hecho a mano, en horno de leña, no sé qué, pero si no los vendes, se te queda, pues eso, cara de gilipollas. O sea, cuando tú vas al mercado, tienes que sacarle algo a alguien. Aunque sea un mercado guay, buen rollo, de estos de economía social y solidaria, lo que tú quieras, pero es una lógica diferente a la lógica del comunal. Esto ahora mismo nos están vendiendo la moto de lo social y solidario, pero sin cambiarnos el mercado. Entonces, dime, dale. Cuando dices lo de que venías con la furgoneta llena de pan y te ibas sin vender, tú ya ofrecías el pan, era como un trueque, vamos a decir, poner en valor tu trabajo, estar toda la noche ahí haciendo pan, el horno de leña, todo eso es un trabajo también. Y ofrecer a cambio de dinero, porque el mercado de un kilometraje o de otra cosa, pues no se puede imaginar sin eso de dinero, ¿no? Sí. No es tanto sacarle algo, cuando tú ya ofreces también el pan, ¿no? Sí, sí, pero mira, sí, te entiendo, ¿eh? Te entiendo perfectamente. No quiero extenderme mucho en eso, pero yo sí me siento diferente, Cuando vengo a compartir, me siento diferente. Cuando hacemos una comida de esas que se dice de traje, vamos a hacer una comida de traje. Es decir, yo traje esto, yo traje lo otro, ¿no? Compartimos. Me siento diferente en esa a cuando yo me siento en el puesto, o estoy de pie, en el puesto del mercado de Guernica, con mis panes, a ver quién viene. No miro igual a la gente, no te miro igual cuando nos sentamos a compartir que cuando estoy esperando a ver si me compras, porque eres muy maja, pero si me compras, pues me vas a dar una alegría. Y eres muy maja, pero si no me compras ese día, pues me voy a dar o sea, mi nivel de energía va subiendo y bajando según me compran o no me compran. ¿Me explico? Hay una parte de venderte tú también, de como si queremos convencer, del marketing, hay un montón de cosas que van acompañadas a ese vender, que no es lo mismo que un trueque o que... Eso es. Pero por desgracia la supervivencia está unida a eso. Pues no, porque por eso hemos venido con esto. Por eso estaba la otra parte, que la gente decía, sí, muy bonito, pero por desgracia... Ese libro de los paparazzis, un internacional que escribe un libro sobre los
¿qué vende y qué saca? Siempre está, a ver, con esa energía de taca, taca, yo vendo, ¿no? Y a él se le hacía, pues es muy extraña como estas Entonces, nos han hecho creer que es la única forma de sobrevivir. Eso es, No de eso es. A mí, el profe de yoga de Guernica, Ananta, que venía de la escuela de Sanata Dharma de Cestua, nos enseñó que había que centrarse en lo que necesitas. O sea, es como, a ver, no sé si lo voy a decir como lo decía él o voy a hacer mi versión. Si yo necesito un sofá para casa, lo que tengo que pedir es un sofá. O sea, como pedirle al universo. Yo necesito al universo, o no sé, a la vida. Quiero un sofá, porque esto ya es incómodo. El que tengo es incómodo o lo que sea. Quiero un sofá, porque aquí me vendría bien un sofá para poder descansar, pues cuando el ratito que llego a casa, descansar. Vale. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando ahora? Que lo que estamos diciendo es, necesito dinero para comprar un sofá. Y no, porque hay muchas maneras de que te llegue un sofá a casa. Yo en casa creo que tengo 5 sofás, que me cuesta tumbarme en el sofá o sentarme, porque no encuentro el momento de sentarme en el sofá. Pero tengo 5 sofás, y esos 5 sofás no he comprado ninguno, todos me han llegado. La hermana, oye, que voy a quitar, venga, trae para casa. Una amiga, oye, que mi hija que desmonta el piso, trae para casa. Yo no he comprado, no necesito dinero para esos sofás. La ropa que tengo en el armario, la inmensa mayoría, bueno, podría hacer el repaso de lo que llevo. Los calcetines. Ah, no, tampoco. La camiseta. La camiseta está comprada. La de Iruña Velilla, que enseñaba antes, esta, voy a volver a enseñar, para el vídeo. Esta nos la hizo una amiga, Iruña Velilla Arguito. No sé. Esta, alguien que se dejó en el yoga, de eso que la gente se deja mantas a final de curso y te lo llevas para casa. La falda, esta, mi hija tenía que hacer un no sé qué de bailes que hicieron allí en el Liceo de Guernica, pues de fin de curso o tal, y una amiga cortó ahí una tela y una falda. Así todo. Una camiseta que llevo dentro, igual tampoco. Y el sujetador, tampoco. Comprado esta camiseta rosa. Lo que estás diciendo a mí, o sea, que lo entiendo y comparto esta visión, pero a mí, por ejemplo, yo lo estoy trasladada a mi trabajo, ¿no? Yo con mi trabajo gano dinero, no quiero especular en la diferencia de precios entre mis talleres y los talleres que hacen en el mismo local, pues tanto como ellos cobran, hay gente que cobra 80 euros al mes, a mí me puede especular, yo cobro 45, ¿no? Entonces, claro, yo también estoy aprendiendo a utilizar con conciencia el dinero, ¿no? Que también es, bueno, una parte mía en el proceso de... Y entonces, claro, estoy de acuerdo, yo voy a las carteras a comprar o cambio con las amigas y tal, pero hay una parte que es el trabajo, ¿no? A eso me gustaría que hablases. El trabajo. Vale, yo te voy a decir cómo lo estoy haciendo yo. A ver, yo tengo una RGI, una renta básica. Tengo 600 euros al mes. Eso es muy importante, porque me da una base que, como la casa no la tengo que pagar porque es de nuestra madre, y tampoco la contribución porque de momento la paga ella, pues yo necesito pagar luz, agua, coche, porque vivo en un baserri si no tienes un coche no puedes salir de casa prácticamente. Pero yo tengo 4 hijos y he tenido 4 hijos con la renta básica los últimos años, porque también, bueno, pues tenía más complicaciones, era divorciada con 4 hijos, tal, pero antes que eso, yo siempre he vivido con muy poco dinero, o sea que yo ya vengo de una casa en la que se hacía de la peseta al duro, estaba la frase esa, también éramos 7 hermanos y un sueldo, entonces se hacía de la peseta al duro, o sea, vengo de así. Hace falta unos mínimos, por eso la propuesta es, y por eso el cuestionario, es a ver cómo podemos ir. O sea, la frase, el plan más importante es cada vez más instantes en el comunal y cada vez menos instantes en el mercado-estado. Esa es la dirección, ese es el norte. Y la pandemia para eso nos está ayudando mucho. Con lo que decía de antes, Rajoy nos ayudaba mucho porque había recortes, y es que ahora, eso que tú te estás cuestionando ahora, hoy,
si viene un confitamiento ya también a Donosti, pues es que la semana que viene o dentro de 15 días ni te lo vas a plantear. O sea, ese es el trabajo, eso es muy importante. Tenemos que aprovechar esta oportunidad porque esta cuadrilla de psicópatas de Rockefeller, Rothschild y toda su cuadrilla del lobby sionista, esta cuadrilla de psicópatas nos está haciendo esa parte del trabajo, que es desmontar, están haciendo una voladura controlada del sistema económico. Como están haciendo la voladura controlada del sistema económico, de la parte del mercado, no del Estado, ojo, el Estado no se está desmoronando, lo que están haciendo es un gobierno mundial. Porque esto es ahora, en cualquier momento pueden, por ejemplo, suspender la autonomía y desaparece, o sea, Urkullu, Gobierno Vasco, esto puede desaparecer así, plas, en un cuarto de hora, sin ningún problema. Porque su movida es, el aparato del Estado no desaparece, pero los hilos del aparato del Estado los mueven, pues ya desde donde los muevan. Entonces, esa pregunta que estás planteando en un rato ya no va a tener sentido, porque es que el mercado es el que te va a sacar a ti. Lo que es muy importante es que tú eso, en lugar de vivirlo como una frustración y un fracaso personal, que tampoco va a ser, porque como le va a pasar a todo el mundo, pues también esa parte es buena. Es decir, como nos va a pasar a todos a la vez, pues ya no hay fracaso personal, que era lo que estaba viendo. En la crisis del 2008, por ejemplo, ahí había mucho fracaso personal, porque, claro, además en Euskal Herria, ¿cómo nos han comprado aquí? Nos han comprado a base de hacernos funcionarios y funcionarias. Aquí se ha hecho funcionario todo Dios, y los euskaldunes más, porque encima, como ya sabíamos euskera, euskaldun sarrak, ras, sacas el ega, y ala. Estabilidad, eso es estabilidad y seguridad, a base de vendernos al Estado español, porque un funcionario no es funcionario vasco, es funcionario, es del ente autonómico del Estado español. Lo mismo que un ayuntamiento, el ayuntamiento es ente local del Estado español. Bueno, pero esto en un cuarto de hora desaparece. Porque se vienen abajo las pensiones, hablan de un 30 o 40% que se van a depreciar las pensiones, que esa es otra. Las pensiones, todos los obreros de la reconversión industrial, esos como pelearon, consiguieron buenas tal. Bueno, pero esto ahora... A ver, el plan de los psicópatas, si no estoy mal en lo que yo he entendido, es bajar la población mundial a 500 millones de personas. Ahora somos unos 7.700 millones. De 7.000, o sea, yo esto siempre me lo digo en euros. En euros lo entiendo mejor que en personas. O sea, es lo mismo tener 7.700... A ver, si tengo 7.700 euros son tanto. Y si donde tenía 7.000... O sea, si donde tenía antes 7.700 euros... de repente me quedan 500 euros, ¿es lo mismo? No es lo mismo. Bueno, pues ese es el plan. Eso debe estar escrito en las piedras de Georgia o no sé qué, y ese es el plan, y tiene toda la pinta de que... ¿Pero quitar 500 millones o dejar? Dejar 500 millones de personas. Sobramos 80% de las personas que estamos aquí. Entonces, Leire, lo que estás diciendo que va a haber, o sea, que Van a quedar los judíos Sí. y sus 4 esclavos nada más. A ver. He dicho que depende de cómo nos coloquemos, como víctimas o como sujetos de la historia, que vamos a hacer y que estamos haciendo algo épico. ¿Vale? Eso es. O sea, ese es su plan. Ese es su plan. Pero nosotros estamos aquí para hacer algo épico. Hoy, estar aquí ahora ya es algo épico. ¿No? Como la vida se vive por instantes, vamos a llenar este instante de conciencia, o sea, de presencia. Eso es. Eso no quiere decir que no podamos hacer planes, no podamos estudiar la historia, ver la trayectoria, de dónde venimos, hacia dónde vamos, pero vivir, solo podemos vivir este instante. Así que yo suelo decir, en las clases de yoga siempre digo lo de respírate este instante. Y digo lo de eso de comerte el mundo. ¿Qué crees, que te vas a comer el mundo? Pues sí, mira. Eso es comerse el mundo. Respirarse este instante. Entonces, ¿tu pregunta era?
O sea, hay un plan B, hay un plan B. Hay un plan B y es cada vez más instantes. O sea, ayer me decía una persona que también está en la misma situación, ella hace cursos hace formaciones de clown como terapéutico. Me decía, no, pero es que tengo que cobrar más, porque en Astra, en Guernica, yo doy yoga gratis, doy yoga, comparto el yoga. Y bueno, pues no, yo quería organizar un curso con ella, estábamos organizando un curso de 12 horas el fin de semana, entre el sábado y el domingo, en total 12 horas. Y habíamos puesto un precio de 50 euros. Y nos han dicho que no, que es un precio muy alto y que en Astra, que es un edificio, un proyecto autogestionado, pues que no se puede cobrar 50 euros, que como mucho podríamos cobrar 20 euros. Y entonces ella me decía, pero es que entonces es como también por darle valor a mi trabajo. Y yo decía, no, hace años que yo doy el yoga gratis. Y no, mi trabajo no tiene menos valor porque lo de gratis. El dinero no mide el valor de las cosas. Eso es. Pero sí que es importante ir haciendo estas reflexiones, es muy importante que hemos hablado de esa reflexión del mercado, de los panes, el mercado de las clases, o sea, tenemos que ir haciendo estas reflexiones porque, claro, llevamos mucho tiempo en esta lógica del mercado-estado y entonces hay que ir actualizando eso, tenemos que volverlo a traer al comunal. Otra cosa muy importante, fijaros. Perdona, pero es que hay cosas que es inevitable que necesitas dinero para pagarlas, mientras esté este sistema, o sea, tienes que comer todos los días y los que no tenemos un wasabi con un terreno, pues tenemos que ir a la tienda a comprar y un mínimo de dinero necesitamos para la subsistencia. Mira, cuando cae el Imperio Romano, Iruña-Beleia, que era una ciudad caristia, o sea, previa, pero que vienen los romanos y se instalan ahí y luego la van ampliando y todo eso. Cuando cae el Imperio Romano, en las excavaciones de Iruña-Beleia se ve que en el siglo VII algo pasa, que la ciudad se abandona. Pero no hay restos, no hay que haya habido una guerra o un incendio, no, simplemente se abandona la ciudad. Es que en este momento la ciudad ya no es un sitio seguro para vivir. Porque la comida, es que es de pura lógica. O sea, la comida no está en la ciudad. ¿Qué hacemos viviendo en las ciudades? Hemos estado mientras teníamos el dinero, que es un comodín. A ver, el dinero solo te vale mientras alguien te lo canjee, o por comida, o por alojamiento, o por o por cuidados. Solo te vale en esa medida el dinero. Si alguien te lo canjea. Si no te lo canjea, ni te puedes, es lo que le decía el jefe indio, no sé cuántos, no te vas a poder comer el dinero, ¿no? Entonces, ¿dónde está la comida? La comida está en el campo, no está en la ciudad. Pero aún así, en la ciudad, yo he visto fotos de Portland, en Estados Unidos, que tuvieron una reconversión brutal. Pasó de ser, Portland, para nosotros el Portland es el cemento, ¿no? Pasó de ser un sitio muy industrial a desaparecer toda la industria. Y entonces yo he visto fotos de cómo, en una charla que explicaba el que estaba dando la charla, cómo habían metido las rotaflex en las aceras y habían abierto huertas en las aceras. Yo este verano he tenido 20 lechugas en el balcón y me han dado una alegría las lechugas. ¡Buah! En tiestos, yo he tenido 20 tiestos con 20 lechugas. Sin embargo, he tenido los tomates, como nuestra casa está al lado del río, Gorriñe, está aquí el Baquinor, y no hemos comido tomates de fundamento. Pero las lechugas en el balcón, ¡buah!, han sido la alegría del verano. Ortigas. Ortigas en la ciudad, igual no muchas, pero seguro que te das un paseíto y encuentras ortigas. El otro día me decía un amigo que están preparando ahora otro libro sobre silvestres comestibles y yo le decía, pues vinieron él y su pareja a pasar unos días a casa y tal, y cocinó ahí unas ortigas, con un poco de pasta y tal, y es unas ortigas. Y le dije, ¿y esto? Unas ortigas, así, ¿se puede comer todas las semanas, por ejemplo? Y digo, pues no sé, y me dijo, esto todos los días puedes comer. Había un día en Tíbet que solo vivía de ese ortigas. En Gorazde es una ciudad que durante un tiempo, es una ciudad en Bosnia que estuvo cercada. En el 95 estuvo cercada mucho tiempo y después... Un confinamiento perimetral, que se llama ahora. Sí, un confinamiento perimetral
Sí, no, mucho peor. Está rodeada de montes, ¿no? Y eso, la población estuvo cercada mucho tiempo y es verdad que durante un tiempo sobrevivían con ortigas. Con ortigas. Con ortigas. Con lo que quiero decir que estamos hablando de ortigas, pero quizás yo vivo en Coreos, voy a Uría y con lo primero que tenga que no tengo que buscar ortigas, sino que me aparecerá ahí lo que sea. Cuando veníamos, Bueno, sí, de hecho se dice que en los tiempos del hambre Uría era la muerte del norte. cuando veníamos de camino, nos hemos comido ahí unas frutas del madroño que estaban ahí en la acera. A ver, hay que investigar un poco, ¿eh? O sea, que hay que prepararse, nos tenemos que preparar. Pero hay mucha comida ahí, eso está lleno de comida. Es muy importante, por ejemplo, toda la cultura, dicen que cuando llegan los romanos traen la cultura del cereal y nosotros somos de la cultura de la bellota. De la bellota, harina de bellota, o sea, la bellota a ver, la naturaleza te prepara la cápsula, ¿no? La bellota ya encapsulada, y es un hidrato, proteína, no sé, todo lo que tiene. Vale. Dale. Jardines, todos los montes se pueden echar frutales, Sí, yo cuando empezó toda esta crisis, de verdad, bueno, yo he vivido momentos también como muy angustiada pues, por eso, viendo la crisis que viene. A ver, un poquito de respeto. Aquí a la reunión esta comunal. Pues viendo pues eso, lo que estáis diciendo, el desmoronamiento económico que va a venir, tal, digo, pero ¿qué estamos haciendo que no estamos pidiendo ya? Bueno, no sé si tenemos que pedirlo al ayuntamiento o lo tenemos que poner nosotros, unas placas solares y unas huertas cada uno. ¿qué más de pedir? Pedir o organizar o no sé qué. Eso sí. Pero ¿cómo estamos pensando ya en, viendo lo que viene, cómo no estamos ya pensando en organizar eso, que tengamos una soberanía básica para Vale, me alegro mucho. solares y poner unas huertas y tener lo mínimo. Me alegro mucho de que haga ese comentario. Es como, no sé cuál es la palabra. Cuando le dice, una niña le dice a otra que los reyes son los padres. Y dice, joder, ¿no? Como desilusión, no sé cuál es la palabra. Pero, algo así, desencantar, sí. Eso, que estás en un encantamiento y te voy a desencantar. El Estado, o sea, tú estás diciendo, vamos a pedirle al ayuntamiento. El ayuntamiento es ente local del Estado, ¿vale? Y si dices gobierno vasco, pues vamos a pedirle al ente autonómico del Estado. Vale, pues el Estado es el robabocadillos de la clase que organiza un aparato para robarnos el bocadillo a todos a la vez. Si no lo hemos visto así, es porque en el rato este que llevamos en este planeta encarnadas y encarnados, en este rato estaba el estado de bienestar. El estado de bienestar es algo que es un invento que hicieron, porque ¿os acordáis de las películas o las novelas de Mark Twain y aquellas, ¿no? de Inglaterra, de la explotación de los niños, bueno, entonces, claro, nosotros eso no lo hemos conocido. Hemos conocido, pues ¿no? Hemos conocido las casas de cultura, los polideportivos, la jubilación, ¿no? La jubilación. La bisabuela nuestra no tenía jubilación, la abuela ya sí. Bueno, la abuela, el chiche tenía jubilación, la mamá no creo. Eso ha llegado después, las casas de los hogares de jubilados, las residencias de ancianos. Eso, porque antes lo que había era la misericordia, para los pobres de misericordia. El resto, pues era de otra manera. Entonces, esto que hemos conocido, que se llama el estado de bienestar, esto lo crean en el bloque capitalista, lo crean cuando empieza en el otro lado, en el bloque comunista, empieza que allí tenían la vivienda, más o menos la tenían organizada, tenían la sanidad y la educación, las universidades. Los de Cuba, la gente de Cuba iba a Rusia, a la URSS, a estudiar, porque bueno, allí la educación era gratuita, era estatal y tal cual, ¿no? Entonces, esto que hemos conocido del estado de bienestar, en el momento en el que cae el muro de Berlín, esto lo cuenta Nicane Jurado, que es una
la mejor economista que tenemos en Euskal Herria y alrededores, Decano Jurado cuenta cómo en el momento en el que cae el muro de Berlín, como ya no hay un referente enfrente del bloque comunista, entonces empiezan a desmontar el estado de bienestar. Y en 2015 nos decía, es que hicieron un plan de 3 fases de 10 años cada una. Del 89 que cae el muro de Berlín al 2000, que no sé si es Maastricht, y luego del 2000 al 2010, que es el Pacto de Lisboa, no sé qué, los datos ya los buscaréis si queréis. Y decía, ¿y el 2020? Pues para el 2015, los objetivos que tenían para el 2020 ya están desmantelados. O sea, habían corrido más en el desmantelamiento del estado de bienestar porque no encontraban resistencia. Pero el Estado, por definición, es el robabocadillos de la clase que se organiza para robarnos el bocadillo a todos a la vez. O sea, a lo largo de la historia, lo que ha habido atrás es todo comunal. Esto empieza como un jauncho que se hace un poquito el listillo y empieza pues el típico rollo mafioso ese de te voy a hacer una oferta que no vas a poder rechazar, yo te voy a proteger porque yo soy el que te está puteando, ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, esta zona roja es la que ha ido creciendo, ¿sí? Pero aún así, aunque nos parezca hoy en día que todos estamos en el sistema, sí, pero como la vida se vive por instantes, está en ti el vivir cada vez más instantes en clave comunal y cada vez menos instantes en clave mercado-estado. En mi proceso personal, por ejemplo, yo trabajé para el Estado, fui profesora de la Escuela de Idiomas. Terminé la carrera y pum. Bueno, ya para cuando terminé la carrera ya llevaba no sé cuántos años trabajando, desde los 16 años estoy trabajando, dando clase. A las 14 empecé a dar particulares en verano. A los 16 ya empecé a trabajar, ya la carrera la hice estudiando y trabajando. Y terminé la carrera y a los 22 pues ya tenía título universitario, ya podía entrar en la Escuela de Idiomas como profesora. Y entré. Y de pronto vi como que eran 2 raíles, dije, ostras, esto ahora está la jubilación. Porque mis compañeras y compañeros entraron en una posición restringida y pum, ya entraron todos. Y yo no, porque no tenía la antigüedad que pedían de 1 año o algo así, pero que en las siguientes hubiera entrado también, como los demás. Entonces me vi, no tenía este esquema entonces, pero ya vi los 2 raíles. Dije, ¿esto así está la jubilación? Entonces descarrilé. Pues así, me eché al monte. Me fui a Gastelo, aquí, al lado de Tolosa, ahí a descarrilar. Entonces, en mi vida siempre he ido haciendo, sin ser consciente de lo que estaba haciendo, pero siempre he ido como haciendo esa apuesta. Luego tuve la panadería artesana en el mercado, trigo biológico, masa madre, esto en el 85, del 85 al 89. Luego encontré el yoga. Y el yoga también me pareció genial. Y el yoga yo decía, a ver, es que mis alumnas prefieren que yo les cobre las clases de yoga a que tenga que ir a trabajar a la fábrica de Mayer de Guernica a hacer palanganas de plástico o manillas de puerta de coche. Entonces, pues claro, cobraba, porque si no, yo necesitaba llevar Han, Lo y afectos cuidados a casa. Y pues ahora, en la medida de lo que luego otra temporada me dediqué a hacer sesiones de consulta, el método con el que trabajo, que es transformación de patrones de resonancia, que es lo que he dicho, no nos puede suceder nada que no estemos atrayendo por resonancia. Entonces, este método hacía sesiones, la mayor parte de las sesiones las hacía por teléfono y cobraba las sesiones. Y ahora mi apuesta es, alguien me dice, pues te pago. Y digo, bueno, yo tengo 3 formas de trabajar. Puedo trabajar en mercado de estado, entonces me pagas 60 euros una sesión, que no cobro ninguna. Podemos hacer trueque, si prefieres, o yo veo que ahí hay una necesidad y la atiendo. Eso, fijaros, quiero también, igual ya para ir terminando, quiero hacer una aportación sobre el tema de las mujeres y el feminismo, los feminismos. Fijaros, teniendo este esquema, es que me parece un esquema sencillo, pero muy bueno para entender muchas cosas. Fijaros, cuando decimos este tema de hombres y mujeres, por ejemplo, ¿no? Este es parte del divide y vencerás.
ha sido muy fuerte, el ataque que hemos recibido ha sido muy fuerte en el divide y vencerás, ¿no? Claro, ahora lo podemos entender, porque los eugenistas, estos psicópatas sionistas de que se quieren quedar ellos solos con 500 millones de personas, que para su cortijo planetario con 500 millones ya les vale, claro, no querían que trajéramos hijos al mundo, no nos sobra gente. También antes ha hablado, Miquel Altort ha hablado del ecologismo alternativo, cómo se han tragado esa de sobra gente, que no sobra gente del mundo. No falta riqueza, sobran ladrones. Hablan de que en el planeta podríamos comer hasta 32 millones de personas, podríamos vivir y comer, porque realmente la mayor parte del planeta está vacío. Hay una concentración en unas megaciudades, pero luego el resto del planeta prácticamente está vacío. Entonces, ¿qué ha pasado con el tema de los hombres y las mujeres? Los hombres los sacaron al mercado como esclavos y los sacaron al Estado como soldados. Y las mujeres, en general, han estado más tiempo en el comunal. Cuando tú a una mujer la pones en el mercado o en el Estado y la dejas un rato, hace lo mismo, entra en la misma lógica de dominación que un hombre. O sea que no es cuestión de biología, de si es un hombre o si es una mujer. Es cuestión de los eremus, de en qué espacio, eremu, le voy a llamar eremu, que es como espacio, como es área, pero también es como una lógica. No lo sé, le voy a llamar eremu. Territorio, le voy a llamar eremu. O sea, en este eremu del mercado-estado, ello mismo tiene una lógica que es perversa, que al cabo de un rato te hace estar perversa. Tú entras siendo una buena persona, entras de concejal a tu ayuntamiento de tu pueblo pensando que estás haciendo algo por el pueblo, pero como has entrado en el ente local del Estado, pues en esa lógica, en un rato, ya estás atrapado en esa lógica. Y eres una buena persona, pero la lógica te atrapa la propia estructura que está pensada, porque es una estructura que está pensada. Eso es. La gente de educación era una gente súper potente. Cuando era una gente que quería cambiar el mundo, entraban al magisterio porque querían cambiar el mundo, pero en un rato, pues ahora están como están ahora. Las buenas intenciones las comen. Eso es. Te corrompe porque te narcotiza. Es que te ponen la pasta y una vez que vives con un nivel de vida, luego ¿cómo vas a bajar? Subir es fácil, pero bajar es como lo de soy una mujer muy rica con muy poco dinero. Aquí dentro. Vale, ¿alguna cosita que queráis decir? A mí todo esto sí me hace pensar, bueno, esto es el patriarcado, o sea, el sistema patriarcal es lo que nos ha llevado a esto. Muy importante que digas eso, mira, porque eso se me había olvidado decir. En el artículo algo comento, pero poco. Claro, daros cuenta de que una persona sola no puede resolver ni puede hacer comida una sola, pero además es un aburrimiento. Bueno, yo me aburro mucho sola, siempre necesito gente alrededor. Tengo un amigo que dice que los caseríos se han abandonado porque las mujeres no quieren estar en el caserío, la mayoría de las mujeres. Yo necesito ambientillo, necesito criaturas, necesito otras madres, otras amigas, amigos, o sea, necesito saber. Ahora vivo en un baserri, pero en invierno aquello, yo necesito pues eso, el WhatsApp, el Hichimet o el Zoom, o para estar con la gente. Entonces, todo esto de lo que estamos hablando, auzolan, batzarre y comunal, todo esto es colectivo y es vínculos. Esto es otro temazo súper importante que estoy ahí a ver qué aportación épica puedo hacer, porque ahí tenemos un temazo. Y es que todos los proyectos colectivos, hay un dicho que es, todos los proyectos colectivos se joden por los egos. Así, así, se joden, se dice, por los egos. A eso hay que darle la vuelta. Yo digo, si saltan chispas entre dos personas, o tres o cinco las que sean, cuando saltan chispas hay que entender que ahí hay energía. Hay conciencia. Hay energía. Si saltan chispas, tú coges un cable que cuelga de la pared
y lo tocas y te da un chispazo, ahí hay corriente. ¿Sí? Si saltan chispas es que hay energía. O sea, lo primero hay que alegrarse, porque energía hay. Ahora vamos a ver si podemos hacer algo muy bueno con esa energía. Sí, cambiarlo de competir por lo de colaborar. Vale, hoy no me voy a meter en ese tema, pero es un temazo. Yo digo que cuando saltan chispas hay que entender que ahí hay un trampolín. Lo que pasa es que si los colectivos no se quieren mirar, pero no es lo que no llegas a nada, pero parece que por el hecho de vivir en colectivo, si el colectivo no se mira hacia adentro, qué pasa ahí, qué conflictos, qué sombras, pues estamos en la superficie. Vivir en la superficie es jodido, porque claro, estamos con la idea idílica del colectivo, pero en realidad ese colectivo no ha trabajado de dentro a fuera. Para mí, o sea, eso es importante en el colectivo, ¿no? O sea, no es el colectivo por el colectivo, sino que hay que hacer un trabajo muy de dentro, ¿no? Sí, claro. Es que es lo que he dicho antes, es la conciencia. La vida es el viaje de la conciencia. Entonces, a los que están en el rollo político-social de cambiar el mundo, lo que tienen que hacer es decir, ya, pero ¿y para adentro? También hay que mirar para adentro. Pero a los otros hay que decirles lo mismo. Los que están en el, no, yo cambio, no, tú cambia y ya el mundo cambiará. No sé qué decirles, no, pero sal para afuera. Porque son las dos cosas. Es como la respiración. No puedes inspirar y meditar. Meditar es como es ir para adentro. Meditar. Te pones en tu esencia. Yo soy esto que se está dando cuenta. Jabetzen den hauxe nasni. Eso es meditar, desde mi punto de vista. Buru jabe. Buru jabe es la conciencia que se está observando a sí misma. Jabe tú, o sea, tomar conciencia de qué. Buru jabe. Buru jabetza es la conciencia observándose a sí misma. Eso sería, desde el punto de vista del desarrollo personal, de la meditación, tal, ese sería como el puntazo. O sea, unean, gunean, muñean. El mayor número de instantes en esa presencia de yo soy esto que se está dando cuenta. Eso es hacia adentro, eso es como inspirar. Me voy hacia adentro. Pero claro, luego hay que exhalar. Pues si no me muero, si solo inspiro, me muero. Entonces luego hay que salir. Eso solía decir Ananta, nuestro maestro de yoga, decía, hay gente que se sienta en el cojín a meditar. Se pone y medita, qué bien. Y ya se levanta del cojín y ya va a la puerta. Abre y dice, hostia, el mundo cómo está. Cierra la puerta y vuelve al cojín. Coño, así no. O sea, esto es un feedback de que voy y vengo, inspiro, voy para adentro, me coloco, yo soy esto que se está dando cuenta, salgo al mundo y me pasan cosas, y cuando digo el mundo es la hermana, es la pareja, es el hijo, es como el tentetí eso, y tú vuelves y otra vez, pum, al centro. Instantes de conciencia. Nosotros estamos ahí formando grupos y salta de... Pues es perfecto, pero eso es para que yo vengo otro día, otro día hacemos este taller. Esto lo podéis hacer en casa, En casa podéis ir adelantando la tarea. Vais leyendo esto, entonces, ¿dónde satisfago mis necesidades en este momento? Y nun asetzen ditugu gure beharrak, eta non egin genezake bertzela. ¿Dónde satisfacemos nuestras necesidades ahora? Está puesto aquí, y marcas una X. Marcas una X. Y luego, una vez que esto lo has hecho en casa, ya nos juntamos y ahí comentamos. Pues yo esto así, pues yo lo otro. Entonces, ahí, esto es una hoja de ruta para ir viviendo cada vez más instantes en el comunal y cada vez menos instantes en el mercado-estado. Muinean. Es que fíjate, euskeraz, es que es oso potentia da. Hau hartze, José Anton Hartze egaz usurbilen, holantzik egun baten esan duzkun, un día nos dijo, ¿no? Unea, en euskera, fijaros qué potente es. Une bat. Ay, espérame un momentito, echarme un une bat, espérame un instante. O sea, la raíz es unidad de tiempo, instante. Si entráis en Donosti, los carteles Irigune, centro de ciudad, ¿sí? Ese gune también es la raíz es el centro, es el punto. O sea, es la unidad de tiempo, es la unidad de espacio y también es muña, que es la esencia, la médula.
si vas a la carnicería, que yo no voy nunca, pero así me dijo una vez, en la carnicería si pides un hueso con médula, a eso es uné. O sea que la raíz un significa, en la misma raíz están la unidad de espacio, la unidad de tiempo y la esencia, muña. Eso es. Ahí está todo, las tres. O sea, hablar euskera o aprender euskera no es una lengua más, sino que es una lengua que es súper potente, porque es que es una lengua que viene de... Yo suelo decir que es como si lleváramos un chicle de 30.000 años en la boca. O sea, es de un tiempo en el que no hay esta separación entre el tiempo, el espacio. No sé explicarlo bien. Eso es. Eso es. Eso es. Es una cosmovisión, es una manera de pensar el mundo. Y esa es una herramienta muy importante en este momento porque necesitamos salirnos de la lógica. ¿Sabéis? Hay una Carmen Jiménez Huertas, que estos días anda viral un vídeo, bueno, pues es conocida. Y Carmen tiene un libro previo, que es un libro que escribió que es No venimos del latín. Porque, fijaros, estaba diciendo el sistema mercado-estado, nuestra referencia más próxima es la de los romanos, es el latín, el derecho romano. Mientras que diríamos que el euskera es mucho más pre que los romanos, claro, pre-indoeuropeo, estamos en el pre-indoeuropeo. Y es otra lógica. Oteiza, ha sido el cumpleaños de Oteiza esta semana, no lo sabréis. Además ha sido un cumpleaños muy bonito. Oteiza cumple el 21 de octubre, el miércoles. Y ha sido un cumpleaños muy bonito. El año pasado estuvimos en el Museo de Alzuza, estuvimos el día de su cumpleaños, ya el cumpleaños 111. O el 111, muy bonito. Pero es que este año es súper bonito. El 112. Ahí preparé un cartel que ponía en emergencia, la Rialde tan deitu, Oteiza 112. ¿No? Aquí es bonito. Oteiza tiene muchas cosas muy potentes. Dice, por ejemplo, dice el paso de Irurzun, entre el paso de dos hermanas, dice, donde en latín se ven dos hermanas, en euskera se ve aiz bitarte, que es el hueco. Esa es la clave. Esa es la clave. Donde en el sistema mercado-estado, donde se ven materiales, materias, posesiones, en el comunal lo que ves es el elkar, es la relación, el hueco, el bitarte. Si aquí hay discusiones que esto está vivo, el elkar. Eso lo dicen unas amigas de Euskera en Jatorria, que es una asociación en la que también estoy. Dicen, elkar, decimos, bai, egonga, Teresa Gasegonas, bai, egonga elkarrekin. Hemos estado con elkar. O sea, para decir Teresa y yo hemos estado juntas, decimos Teresa y yo hemos estado con elkar. Que sería, elkar sería como el campo energético que se forma cuando estamos ella y yo juntas. ¿Sí? Elkarrekin. Hemos estado con elkar. Elkar también es recíproco, pero ese es el campo energético que se forma entre las dos. Elkar tú es juntarse, pero es elkar tú, ir al elkar. Lo mismo que en castellano, unir, es muy bonito eso. ¿Dónde nos podemos unir? Cuando vamos al unir es como ir al esto es un juego de palabras, pero es ir al ir al instante, al punto, al lugar, en el espacio. O sea, unir es como ir, juntarse en el tiempo, en el espacio y en esencia. Ir al unean, gunean, muñan. También tengo una canción sobre eso. ¿Iruña Velella? ¿No conoces? Es un referente... Esto tengo que contarlo. Es un referente arqueológico de la época romana, bueno, romana y anterior, que está a 10 kilómetros de Gasteiz. Sí, a 10 kilómetros de Gasteiz.
Y entre otras cosas, lo que ha aparecido ahí, que dicen que son falsificaciones, claro, porque no quieren que aparezca eso. Pero entre otras cosas, lo que ha aparecido es, eso le puedo mandar a Teresa para que os mande, una pieza de este tamaño en la que está representada la última cena, no sé, igual no conocéis el relato. La última cena, en esa representación aparece Judas colgado del árbol. Esa historia, ¿ya sabéis ese cuento de Judas, que es el que le traiciona a Jesús? Vale, pues se cuelga del árbol, ¿no? Entonces se ve el árbol con Judas colgado, es un dibujito, es una cosita así como esquemática, pero se ve claramente, se ve el árbol, Judas colgado del árbol, y se ve los apóstoles, que todos tienen la cabecita así, chic, 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 menos, bueno, luego en el centro de la mesa, es una mesa en vertical, en el centro está uno que tiene 3 rayitas, que será Jesús, porque es como de santidad, y Jesús está con otra al lado, que tiene el pelo diferente y están de la mano. Yo creo que no, Magdalena, por ejemplo. Pero no es el relato que traen los cátaros del siglo XIII, que les dan fuego y todo eso. No, no, no. Es que es siglo III y no es un relato, sino que es como una foto del siglo III. Es una prueba de que en el siglo III, ahí, en Iruña Velella, están hablando de que Jesús está con Magdalena de la mano. Que eso no aparece en oficial, ¿verdad? No, ¿qué dices? Que no había, las mujeres no... ¿Qué dices? No, no, no. La oficial es que es una prostituta, que es un tal, que es un cual, y aquí está de la mano. Y no está, la oficial no está en la última cena, porque todo Leonardo pinta la última, bueno, el Código da Vinci, la novela El Código da Vinci, ¿os suena? Bueno, esas también hay súper bonitas. ¿Os puedo ¿Vale? cortar? Bueno, hemos entrado la comida a las 2 y cuarto, pero igual nos juntamos, ¿nos vamos a quedar todos a comer? ¿Podemos seguir en la comida? Sí, 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 seguimos. La última cosa, de homenaje. Ya está, última cosa. Una frase súper bonita, que dice, bueno, hay varias, Nire lagun Marcus, por ejemplo, mi amigo Marcus, en euskera. Pero hay una que me parece, solo por eso merece la pena que hagamos algo muy bueno con nuestras vidas. Dice, Neureama Roman Hilda Cistiana. Cistiana, pensamos, posiblemente es un pedagogium, es una escuela, entonces es posible que se ha comido la R, porque Cistiana posiblemente sea cristiana, que le falta la R. Pero es Neureama Roman Hilda cristiana. Mi madre muerta en Roma cristiana. O sea, es un niño o una niña que posiblemente su madre sea una de las mártires, de esas que echan a los leones en Roma, porque Roma, esto es siglo III, Iruña Velella estamos hablando del siglo, estas piezas son del siglo III, y nadie cuestiona que los materiales sean del siglo III. Lo que dicen, no, es que los dibujos son falsificaciones, pero eso tampoco, o sea, no hay... Las pruebas que hay son informes de estos comprados, como para el Corona Circus. Pues para mí, la pieza icono para mí es la de la Última Cena con la Magdalena de la mano de Jesús. Porque eso revoluciona la historia, tiene ahí una mujer y como que es la pareja de Jesús. Para mí esa es fundamental. Y luego que en el siglo III se escriba en euskera, que se entiende perfectamente, Neureama Romanilda cristiana, pues esto también es como que no, prefieren... No, el euskera escrito empieza en San Millán de la Cogolla, igual que a la vez que el castellano escrito. Pues no, esto... Claro, el euskera escrito, si esto es auténtico, lo que hace es bate el récord de antigüedad en 8 siglos. O sea, es como... Bueno, pues con esto creo yo que terminamos. Es un poco que la burbuja de la ciencia en Euskal Herria había explotado hace tiempo ya sabíamos que la ciencia estaba vendida totalmente al capital y al poder, porque los expertos de la universidad, estaban metidos en el tinglao, los de la universidad, desde luego, estaba o muda o vendida, eso es. Pesebres, estómagos agradecidos.
sacaron a Lurman, que eran los que estaban dando estos hallazgos excepcionales, y metieron a un equipo de la universidad, que fueron jueces, o sea, arte y parte. O sea, uno de los que hacía los informes para sacarlos a los de... Además, con unos informes que hoy en día ninguno de los informes que hicieron en su momento para echarles de la excavación, ninguno se sostiene. Que ponía Descartes, que no ponía, que ponía RIP, que no ponía, bueno, un montón de cosas que ninguna, hoy en día ya ninguna. ¿Qué relación? Pues esto que acabo de decir, que la burbuja esa de la ciencia, habían explotado la burbuja financiera, la burbuja económica, eso había reventado ya, y la burbuja de la ciencia todavía hasta hace un rato nos creíamos la ciencia, era como la ciencia, era como... Entonces, la gente que estábamos en el tema de Iruña-Velella ya llevábamos, pues desde 2008, yo me incorporo en 2010 o así, ya veíamos que la ciencia estaba totalmente vendida al poder. La ciencia, la universidad, los medios de comunicación, o sea, esto que estamos viendo con todo lo que ha contado Miquel al principio, de pues todos estos están vendidos, pues esto ya lo veíamos desde atrás, por eso no nos ha sorprendido. Muy bien, eskerrik asko, ha sido un placer.